Entre las 6 medidas que tomó Donald Trump en su primer día como presidente del segundo mandato que encabeza a partir de ahora, estuvo declarar emergencia nacional entre la frontera de Estados Unidos y México. A través de estos días también vimos diferentes declaraciones, tanto del propio Donald Trump como de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, para hablar un poco más al respecto y explicarnos lo que pasa en México con esta decisión de Donald Trump. Tenemos a la periodista Patricia Mercado. Ella es fundadora y directora de un medio llamado Conexión Migrante que aborda este tipo de temas. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Gracias. Patricia, ¿pudieras explicarnos un poco cómo está la situación ahora mismo en México luego de estas medidas que tomó Donald Trump? Te diría que en México las cosas, hay mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar con las personas que van a regresar, que van a ser retornados, pero sobre todo con las personas que estaban cruzando el país para poder llegar a Estados Unidos y que se quedaron con una cita de CBP One en la mano. Particularmente en la frontera, las personas que estaban ahí, que estaban a minutos de entrar a Estados Unidos y que ya no se les permitió, la alternativa que están encontrando es quedarse en la frontera. Hay organizaciones que están metiendo recursos legales como ACLU para poder validar a las personas que ya tenían una cita de CBP One para que se les permita cruzar. Yo creo que la batalla legal apenas empieza y en México pues estamos preocupados y el gobierno yo creo que tendrá que explicar qué fue lo que pasó porque el gobierno de Estados Unidos ya anunció el inicio formal del Quédate en México, de este programa que hace que las personas que son deportadas, que no son mexicanas, puedan quedarse en México o puedan llegar a México de Estados Unidos. Entonces, te diría que hay mucha efervescencia alrededor de las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales de la sociedad civil están intentando ponerse de acuerdo, organizarse, por una parte para recibir a los retornados y deportados, pero también para ver qué van a hacer las personas que están cruzando México y que querían llegar y que probablemente ya decidieron quedarse en el país. Esas son las condiciones que vamos a tener, con las que vamos a tener que caminar en los próximos meses. Patricia, muy buenos días. Soy Edith Febles. Gracias por aceptar conversar desde México con nosotros. ¿Cuántos migrantes se cree se quedaron varados? O sea, que ya tenían su cita, que estaban de paso por México, rumbo a Estados Unidos. ¿Existe una contabilidad al respecto? Fíjate que existen muchas contabilidades. Hay quienes hablan de 270,000 personas, hay quienes hablan de 90,000 personas, pero en México la cifra de migrantes sin documentos suma más o menos 1.3 millones de personas. 1.3 millones de Así. personas que están. Y estas nuevas disposiciones, ¿qué impacto tendrá sobre la vida, la economía, la capacidad de México para acoger a todos estos migrantes? Fíjate que yo creo que habrá que estar muy atentos en los números y en las personas que están regresando. Ayer que se anunciaba que se cerraba la frontera definitivamente entre México y Estados Se Unidos. cerró ayer. Sí, se cerró para el ingreso de personas que quieran pedir asilo o lo que sea. Entonces, el tema aquí es que México no está preparado, no solamente para recibir a las personas, a los migrantes extranjeros, no está preparado para recibir a los migrantes mexicanos. No hay Ya. mecanismos de integración social, de integración económica. Es complejo. Que se van a recibir, pero tampoco en esas grandes cantidades y en esos grandes volúmenes que podríamos estar pensando. De hecho, la frontera en este momento, en el último mes, estuvo muy tranquila, había muy poca gente. En este momento hay muy poca gente. No hay una situación de emergencia de que hayan miles de personas.
esperando entrar. Sí hay personas esperando en la frontera o estaba esperando por su cita de CBP-1, pero no en los niveles que habíamos visto hace 1 o 2 años. Que te quería preguntar, ¿cómo te ha parecido la actitud de la presidenta de México? Porque obviamente se están hablando de muchos temas. México fue uno de los 2 países citados por el mandatario estadounidense para tomar alguna acción y habló, por ejemplo, del Golfo de México, que le va a cambiar el nombre, el tema de las migraciones le toca exactamente, el tema de las organizaciones del crimen organizado que pasan a ser terroristas. Entonces, todo ese cóctel y qué tanto pesa México y digamos, ¿cómo ves la actuación del gobierno? Pues mira, el gobierno de México hasta el momento se ha mantenido firme en decir, no vamos a aceptar el quédate en México, vamos a recibir a los deportados, no va a haber problemas, aquí hay espacio para todos, pero el problema es que sí hay problemas. México es un país con poco crecimiento económico, con un nivel de violencia brutal en las regiones, y no está fácil para las personas no solamente cruzar México, regresar a México. Entonces, el gobierno ha dicho, vamos a defender la soberanía y demás, pero ya nos pasó hace 8 años. El gobierno dijo, no voy a permitir que se implante un programa sin preguntarnos, y se inició y se operó. Eso sí, no firmaron nada, pero habrá que ver qué pasa ahora. Yo creo que es muy complejo y ahí tendríamos que ser un poco más empáticos porque es muy complejo para un país como México negociar con Estados Unidos. A eso iba, Patricia, porque tenemos a Estados Unidos con todo ese poder económico, político, y por otro lado tenemos a México, que si bien es una nación representativa en la región, no tiene ese poder de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo podría negociar Claudia Sheinbaum con Donald Trump este acuerdo de quédate en México? Va a ser una negociación muy dispareja, va a ser una negociación donde pues México va a tener que ceder en muchos temas, y luego hay bueno, y vamos a tener que esperar a ver qué pasa con los migrantes que están regresando. Yo les digo que no importa cuántas personas regresan o cuántas personas no pueden cruzar, así sean 100, debemos estar preocupados porque le estamos afectando la vida a un montón de personas que de por sí ya la tienen muy compleja. Efectivamente. El tema, por ejemplo, ¿cómo se le explica a la gente lo del Golfo de México? ¿Cómo ve la población? ¿Cómo se lo han tomado ustedes? Te diré que no lo hemos tomado de broma, han salido muchos memes, no lo tomamos en serio. Creo que esos son ese tipo de declaraciones que le encanta hacer a Donald Trump para poder tener una buena portada de periódico. Pero de verdad aquí no, pues nos hemos burlado de él, nos hemos burlado de la decisión, la verdad, porque hay, por ejemplo, muchas comparaciones que hacía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que decía que México ya casi era como Dinamarca, y entonces uno de las bromas es que le cambiemos el nombre al Golfo de Dinamarca para que ya sean puras cosas imposibles. Vamos a escuchar brevemente a la presidenta de México cuando hace una sugerencia respecto a ese tema del Golfo de México para que tú nos comentes un poquito. Vámonos con Claudia. Ella tiene el Golfo de México y está haciendo una propuesta que claro, yo creo que se presta también para memes. Vamos a verla. Digo, obviamente el Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Se oye bonito, ¿no? Hay que llamar, el territorio estadounidense hace ya muchos siglos se llamaba América Mexicana. Dice ella, ¿por qué no lo recuperamos? Inteligente, Claudia, ¿no? Pues sí, porque sabes que no te puedes poner a discutir por temas que realmente no son importantes.
Los temas importantes van a ser el comercio, los temas importantes va a ser el tema de seguridad. Creo que eso es lo que caló más en México, esta decisión de Donald Trump de nombrar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene que los cárteles de drogas pasen a ser organizaciones terroristas? Pues la implicación más grave es que el gobierno de Estados Unidos puede tener operaciones en México, lo cual está prohibido por la Constitución. Ese te diría que es la afectación más grande. Sin embargo, en México hay una parte de la población, hay una parte de los mexicanos que vieron con buenos ojos que Donald Trump nombrara a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Por qué? Por el argumento es que no hay otra forma de resolver el grave problema de inseguridad que vivimos si no viene Estados Unidos a ayudar. Y es una posición muy peligrosa porque eso implicaría, lo que te decía, pues que Estados Unidos tenga operaciones en México, lo cual legalmente no está permitido. Bueno, pues ya así como para finalizar, ¿qué esperan ustedes en los días por venir? Ya esto comienza, se supone que México es el país que tiene más migrantes indocumentados en los Estados Unidos, poco más de 4 millones. Hoy actualizaba la cifra el periódico El País. Me gustaría saber, así en términos generales, ¿qué piensan ustedes que debe pasar? Pues yo creo que hay que estar preparados, uno, para recibir a las personas retornadas, que existan los mecanismos para que se puedan integrar lo más rápido posible a la comunidad. Y lo otro es, ¿qué va a pasar con los migrantes que se quedaron varados en México? Porque les vamos a tener, las personas que se quieran quedar, tenemos que ofrecerles las condiciones adecuadas para que se puedan quedar, para que tengan un trabajo, para que sus hijos vayan a la escuela, para que tengan una vida. Eso te diría en materia migratoria. Y hay mucho trabajo en este momento de las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes están verdaderamente acompañando a esta comunidad en estos momentos tan complejos para los migrantes. Y habrá que esperar en materia económica. Hay mucha preocupación por este anuncio que hizo Donald Trump de un aumento en los aranceles para con México, porque hay un acuerdo de libre comercio entre los 3 países, entre México, Estados Unidos y Canadá, y este aumento de aranceles, más allá de que se puede llevar a un panel, de que se puede discutir, de que se puede negociar, económicamente nos va a afectar. Entonces, entiendo, pues hay incertidumbre en ese sentido, ¿no? Sí, todo está por verse. Muchas gracias, Patricia, por estar esta mañana con nosotros desde México, que además para ti es muy temprano, a esta hora de la mañana. ¿Para ti qué hora es? Las 5:55, ¿no? La 5:55, pero no importa. Hay veces en la vida que hay que levantarse más temprano. Gracias a Patricia por estar esta mañana. Madrugaste con nosotros, porque son 2 horas menos en México. Y además en México se levanta la gente un poquito más tarde. Esa es mi impresión cuando he estado en México. Sí, la gente se levanta un poquito más tarde que aquí. Aquí la gente madruga, tú sales a la calle. Por cierto, a todo el que transite en la calle, si conocen a alguien que vende coco, que vende frutas, que va con un carrito, pónganse una camiseta de color claro, se visten de oscuro, se ponen en la calle y en la 27 de febrero, cualquier día de esto, uno puede ver que baten a alguien y los que corren. Se ponen con los mismos policías, no se ponen, porque hay, ¿verdad? Reflectores, pues no se ponen nada, hasta que sea una tirita de un reflector que se vea, pero usted vestido de oscuro y es oscuro, ¿qué quiere que pase? Entonces, y usted morenito también, no se ve. Sí, con toda, y mucha gente que viene más duro que al Licey anoche. Ay, hombre, Germán. Nos vamos. 6-0. Hasta mañana, señor director.